soy Juan Martín Zum, director de la película La Salada, que se está presentando en el Festival del Bafisi. La Salada es mi ópera prima, es una película coral, son 3 historias, tiene que ver con la inmigración, la última inmigración en Argentina, y todo sucede en la Feria de La Salada, en torno a la feria. Tiene varios puntos como llamativos, que es la Feria de La Salada, que sean historias de inmigrantes y que está hablado en varios idiomas, en coreano, en chino y en quechua. Una de las historias es la historia de un padre y una hija coreana, que la hija tiene un casamiento por mandato del lado paterno y empieza a tener ciertas dudas de ese casamiento y ciertas dudas con ella misma. Después está la historia de un boliviano adolescente que acaba de llegar a la Argentina y está en busca de un trabajo, y un taiwanés que copia películas en la feria para vender. Son historias muy sencillas, es una película más como que busca lo emocional y narra desde ese lugar. La película tiene la mitad son actores profesionales y la otra mitad son no actores. Eso fue lo que complejizó un poco a la hora del trabajo actoral, porque los registros son a veces es difícil compatibilizarlos. El hecho de filmar en la feria fue bastante complejo, muy caótico, muy caótico. Sobre todo por la propuesta nuestra era filmar una ficción en el entorno con toda la feria funcionando. Entonces hubo muchos problemas con el público, los compradores de la feria que iban y saludaban a cámara, o ciertos problemas de todos cortaban el paso de la cámara o se metían o hablaban con los actores, bueno. Pero a lo último pudimos encontrar un método. Primero trabajamos la puesta y después iba con el fotógrafo, después iba con el sonidista, de a poco. Y ahí empezamos a encontrar un método donde pudimos lograr algunas cosas interesantes. Bueno, que la película esté en la competencia internacional, la verdad que es una sorpresa muy feliz, muy alegre. Para mí el Bafisi era el lugar donde quería que se estrene, me parece que era el lugar ideal para que nazca la película y se conozca. Hola, mi nombre es Santiago Palavecino, soy el director de Algunas Chicas. Ay, mierda. Supongamos que en algún momento en el futuro te encontrás con ese hombre. No sabes nada, ¿entendés? Vas a ver qué haces con eso. Así que basta, nené. Tenés que vivir y punto. Fui encontrando actrices con las que descubrí que quería hacer algo. Algunas no las conocía, como la protagonista, Cecilia Rainero, la vi en una obra de teatro y dije, con esta chica algo tengo que hacer porque es muy extraordinaria. Y había otras con las que ya había trabajado, conocida, como Eileen Salas o Agustina Muñoz. Entonces, bueno, sabía que quería hacer algo con ellas. Luego tenía una vieja obsesión con un escritor que es Pavese, Cesare Pavese. Ahí me di cuenta que el encuentro entre esas dos cosas me podía permitir preguntarme sobre algunos misterios de las mujeres. Quería pensar también en un sistema de producción, una forma de rodaje, una estrategia de rodaje más libre, donde se le permitiera a las actrices ser ellas mismas, a los técnicos experimentar. Entonces hubo como 6 meses de ensayo, semanas de rodaje con interrupciones para poder pensar en el medio. Ceci Rainero, la protagonista, dijo que era como un cuento de hadas perverso. cuando vio un poco de material. Y funciona un poco así, es como una especie de cuento infantil o de historia que se le cuenta a los nenes, pero para asustarlos, digamos. Tiene una estructura de cuentito que recupera cierto placer infantil por los relatos de nocturnos y de fantásticos, te diría. Mezclado con experiencias de mujeres adultas muy intensas, digamos. En algunos casos dolorosas. Para nosotros es como el cierre de un ciclo muy feliz, incluso de la relación de esta película en particular con el Bafisi, porque en lo personal es como volver a casa, porque mi primera película se estrenó en el Bafisi también, en otra época, en otras circunstancias, y el margen de diferencias y de similitudes es muy asombroso. Digamos, pasaron más años, mi relación con el hecho de presentar la película, sobre todo ahora que no estoy llegando a último momento, es diferente. Y al mismo tiempo hay cierto margen de las emociones que es lo mismo, es como si todos los años esos no hubieran pasado
En absoluto. Tengo un poco la sensación de ni siquiera de déjà vu, sino como que fuera otra vez la primera vez. Mi nombre es Edgardo Kosarinsky. Estoy en Buenos Aires para presentar en el Bafisi Carta a un padre, mi nueva película. Este proyecto nació, diría yo, un poco espontáneamente, pero no creo para nada en la espontaneidad. Fue en el Festival de Venecia 2011 cuando con Constanza Sanz Palacios presentamos Nocturnos, mi película anterior, y dije que entre Apuntes para una biografía imaginaria del 2010, Nocturnos del 2011, quería hacer una suerte de trilogía o tríptico que terminara con otra película. Me dijeron, ¿y qué va a ser la otra película? Tal vez una carta a un padre, dije. Y ahí empezamos a pensar cómo hacerla. Empecé a escribir, me di cuenta de que todo lo que escribía era innecesario, superfluo, guión, como para un documental tradicional, informativo. Lo que yo quería hacer era una cosa como las dos otras películas de la serie, íntima, de cámara. Yo encontré el rótulo de cámara como en la música existe música de cámara y música sinfónica, como dos cosas distintas, es decir, que este es un cine de cámara, ¿no? Lo que más me sorprendió es que esta película tan íntima, sobre mi relación con mi padre, con todo lo que no supe de mi padre, encontró un eco enorme en gente con historias familiares distintas, porque es una película donde, de alguna manera, el destino de mi padre está puesto en el marco de una situación histórica de migración, siglo XIX, Entre Ríos. Pero lo que más me impresionó fue el contacto que la película hizo con mucha gente y que los llevó a sacar a luz cosas de su historia familiar. Mira, en la película hay material, primero, heredado, cartas, fotos de familia, tarjetas postales que mi padre marino me envió de sus viajes cuando yo era niño y que yo crecí mirando esos lugares exóticos que para mí eran novelescos. Y después, bueno, hay fragmentos de algunas películas anteriores mías. Hay un momento clave en la película que está cerca del final y como no es una narración con suspenso, es una especie de divagación lírica sobre el paisaje, sobre Entre Ríos, sobre los inmigrantes, sobre mi padre y yo. Bueno, ese momento clave que está cerca del final, te diría, es cuando me pregunto, durante muchos años lamenté que mi padre hubiera muerto tan joven, antes de que yo pudiera hacerle algunas preguntas que en su época no me interesaban y ahora con los años son las únicas que me interesan. Y sin embargo, hoy me siento un poco aliviado, contento de que haya muerto antes de los años 70, porque me dije, ¿y si su lealtad con la Marina y si su respeto por el orden establecido le hubiesen llevado a ponerse de parte de los verdugos? Y es que tuve miedo, pero no miedo por él, tuve miedo por mí, de ensuciar el recuerdo que tenía de él. Soy Santiago Loza, estoy presentando una película cuyo título en castellano es Estoy perdido, no es grave, en el marco de la competencia argentina del Bafisi 16. El título de la película hace referencia, es un poco un juego, en realidad es un título en francés que no lo sé decir en castellano. Hace referencia a una suerte de juego que hay en la película sobre la pérdida y el encuentro. La película parte de un workshop que di en Francia hace un año. En realidad actores que venían de la danza o del performance o del circo y que no tenían mucha relación con la cámara. Trabajaban unos días sobre la actuación y la relación con la cámara. A partir de eso se les propuso hacer una película, esta es la película El Resultado, donde la película es una ficción que además incluye por momentos del taller. Digo, se ven momentos de cómo fue el trabajo que se hizo con ellos. Si estoy perdido no es grave, también es una frase hacia el público, digo, hacia el quien la mira, digo, donde por momentos se pierde. No hay una historia muy clara y por momentos se encuentra y son como esos destellos, esos cruces los que juega la película.
realidad empezamos a trabajar la primera semana y para mí esos actores eran súper como enamorables, muy conmovedores. Me parecía que había algo que realmente sí funcionaba en relación a la cámara y me parecía que no había, que lo más honesto, lo más justo para ellos era hacer una película, digo, como yo entiendo que hoy sería hacer una película con esa libertad y con la búsqueda incluida de la película misma. Uno es también lo que hizo. Entonces, es decir, quizás el trabajo previo hace que uno tenga como, no sé, para mí, que uno tenga la seguridad o la fuerza de afrontar un proyecto que tenía cierta situación de vértigo. Es decir, hay mucho de búsqueda, también fui a buscar y a aprender, digo, yo aprendí en el proceso a continuar un trabajo que uno viene haciendo de la manera que puede durante estos años. Quizás era una película que tenía menos en claro qué podía llegar a pasar con el público. Y la reacción como favorable de la película es como un regalo, es decir, como que te sigan acompañando. Pero era muy cariñoso, me parece que hay algo muy amoroso en la película. Es tierno, es como hay mucha libertad y creo que la gente se prendía en esa situación. Más de lo que yo pensaba que iba a pasar. Todo el mundo audiovisual, cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. Directoresabe.com.ar, el sitio del audiovisual. Soy Rodrigo Moreno, director de la película Raymond, que compite que está en la competencia argentina del Bafisi. Los principales temas a explorar de Raymond son básicamente me interesaba tratar de contar las condiciones de trabajo de la protagonista, que es una empleada doméstica que trabaja en dos casas de la clase media alta de Buenos Aires. Ella vive en Florencio Varela y a la vez la dificultad de encuentro entre la clase media y la clase trabajadora. Bueno, Raymond es el sobrenombre que recibe en una de las casas. Ella se llama Ramona. Se llama la película precisamente Raymond porque es la mirada de la clase media sobre ella, digamos. No es una película que intenta ocultar la procedencia de quienes hacemos la película. Me interesaba que la película mostrara sus costuras, ¿no? Como el hecho de estar haciendo la película esté ligeramente visible, fuera como ligeramente visible en la película. Entonces no hay una ambición virtuosa. Si bien la película responde a un modo de filmar, sino que la desprolijidad es producto de la artesanía con la que fue hecha. Me hubiese encantado poder filmar Raymond en 35, no tuve la posibilidad. Es una película que yo hice por fuera del Instituto de Cine y una de las razones por las cuales la hice por afuera es porque no tenía guión la película. No quería hacer una película realista. Precisamente es una película en contra del realismo, es decir, en contra de la representación de la pobreza a la que nos tiene acostumbrado sobre todo el cine latinoamericano. Por eso Raymond está protagonizada por una empleada doméstica de verdad, aunque ahora no está trabajando en este momento como empleada doméstica. Hablo de Marcela Díaz, la protagonista, pero sí me parecía interesante que no fuera una actriz, sino que fuera una empleada doméstica real. Por más que no es un documental sobre ella, sino que es una ficción que se construye a partir de algunos elementos que ella vivió en su vida. Mi nombre es Rosendo Ruiz, soy director de cine de Córdoba y estoy acá en el marco del Festival Bafisi presentando mi nueva película de título 3D.
es una película de amor de una relación incipiente de amor y de una película de amor por el cine. Aprovechamos que nos habían invitado al Festival de Cine de Cosquín, entonces de esa forma podía contar esa historia de dos personas que se encuentran y hacerlo en un marco del festival que me daba la posibilidad de documentar el festival, porque el protagonista es un estudiante de cine que va a filmar el documental, contratado por la gente del festival, va a documentarlo. En la película tenemos el lujo de entrevistar a Campuzano, José Celestino Campuzano, a Fontán, a Celso, a Nicolás Prividera, entre los realizadores. Y después a un par de críticos, entre ellos José García de acá de Buenos Aires, Alejandro Cosa y José Fuentes Navarro de Córdoba. El estreno mundial de 3D fue en el mes de enero en Holanda, en Rotterdam, y fue una prueba de fuego para nosotros porque queríamos saber si la película era entendida y cómo pegaba en gentes de otra cultura, y la verdad que funcionó igual que acá la película, así que altamente positivo la experiencia. Mira, esto es fenómeno que se ha dado a llamar así nuevo cine cordobés, podría ser el cine cordobés a secas, solo que hace un par de años se dio una convergencia de gente y fue una olla a presión que explotó para que Córdoba produjera varias películas por año, ¿no? No ha sido una casualidad ni algo momentáneo. Yo pertenezco a una generación de realizadores que apenas se recibían, se tenían que venir a Buenos Aires, y bueno, yo me quedé haciendo otras cosas y por suerte se destapó también en Córdoba. Y bueno, contento de que el estreno nacional sea acá en Bafisi, un festival que respeto mucho, que me encanta el perfil del festival y de las películas que buscan, además de la visibilidad que tienen las películas. Espero que les guste también al público de acá. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Shanley, soy director de Juana a los 12. Estoy presentando la película en el Bafisi. No. Permiso, ¿eh? Late. Juana a los 12 se trata sobre una chica, Juana, que tiene 12 años y va a un colegio privado y bilingüe en el conurbano bonaerense. Y tiene problemas con el colegio, tiene problemas con sus amigas y lidia con eso lo mejor que puede. Fue muy largo el rodaje, hubo de todo. Hubo momentos muy tensos, hubo momentos increíbles. Estuvo separado en 3 etapas. Se filmó una parte en noviembre del 2012, otra en enero del 2013 y otra en mayo del 2013. Y la actriz principal es mi hermana y la filmo desde que nació prácticamente, entonces ponerla en mi primera película fue como completamente orgánico y natural, ¿no? Y sé que es una genia actuando también, así que... Entonces ni siquiera le tenía que terminar de dar una consigna que ella me decía, ya entendí. Ella ni siquiera leía el guión, simplemente caía al rodaje y yo le decía lo que pasaba, básicamente. Pero funcionó muy bien así, como esa inconsciencia, esa poca importancia que le daba a todo, es lo que funcionó muy bien para la película. Escribí el personaje de la profesora de matemática para Marinés Alcerni, que es la persona que terminó haciéndolo. Mismo la profesora de gimnasia, que fue Mirta Bogasarian. Como todas esas cosas fueron sueños que tenía y al final, por una razón que me excede, terminaron accediendo a hacerla. A muchos de los chicos los busqué, muchos utilicé a los mismos chicos del colegio en el que filmé. La madre de Juana es mi mamá. La experiencia de presentar el Bafisi es un honor muy grande. Vengo acá hace mucho tiempo y estamos todos muy contentos de estar acá. Soy Sergio Wolf, presento este año en el Bafisi la película El color que cayó del cielo. Bueno, es la historia de una lluvia de meteoritos de fuego que ocurrió hace 4.000 años
entre el sur de Chaco y el límite con Santiago del Estero. Es una lluvia de meteoritos de hierro. Y a partir de ese fenómeno, la película cuenta la historia del lugar. El lugar se llama Campo del Cielo. A partir de esa lluvia de meteoritos ocurrieron desde leyendas indígenas que oralmente fueron contando parcialmente supuestamente ese relato, hasta la aparición de un meteorito con forma de mesa llamado el Mesón de Fierro. Y bueno, la película cuenta de alguna manera como la historia del lugar y la historia de todas las aventuras, y dentro de esas aventuras distintos géneros cinematográficos y documentales, ¿no? Me contó la historia un amigo y me pareció que era una historia que tenía como que planteaba a mí me planteaba un desafío narrativo, un proyecto un poco diferente de mi largometraje anterior, de Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Suponía un desafío, me parecía a mí, en términos documentales, que era cómo contar esto y cómo contarlo en un formato de una película. El Bafisi ocupa un lugar muy importante en mi corazón y en mi vida. Muchas de las cosas mejores que me pasaron en mi vida ocurrieron vinculadas con el festival. Presentando mi primera película, como crítico, siendo programador, siendo director artístico, ahora volviendo al festival con mi película nueva, y por lo tanto me da una gran felicidad presentar la película del festival. Es un público muy atento, muy curioso, muy polémico, muy ansioso, muy destructivo muchas veces, es decir, el Bafisi siempre es un challenge para las películas. Y eso es interesante para un director, ¿no? Es un festival que siempre seguiré sintiendo como propio, aunque cambie y ocurra lo que ocurra con el festival. Hola, soy Marcelo Panoso, director artístico del Bafisi, del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. La verdad que el balance que puedo hacer de este 16 festival es muy positivo. Pensaba que el año pasado, con tantos cambios, con habernos venido aquí a Recoleta, con el cambio de director, ese era como un momento grande de repercusión, y los cambios siempre llaman la atención. Y este año nos encontramos con más público que el año pasado, con mucha más cobertura de prensa. Sentimos que el festival, que estuvo instalado desde su primera edición entre los cinéfilos de la ciudad, se está instalando en círculos más amplios, y eso nos gusta muchísimo. Nosotros el cambio mayor fue la mudanza. Haber tenido la posibilidad estos 2 años de usar el Centro Cultural Recoleta nos parece un tesoro, porque el festival nunca tuvo como una casa del festival donde pudiera haber punto de encuentro social, oficinas y muestras. Entonces eso fueron el gran cambio de las ediciones anteriores a la del año pasado. Como este año sumamos muchísima programación gratis aquí en el Centro Recoleta, la cifra se va como a 500 títulos, que es un montón. Y el país invitado de este año es Israel, con un director totalmente increíble como es Uri Zohar, y queríamos proteger su retrospectiva y darle la mayor relevancia posible. Entonces, entre el presente de buenas películas y el legado de este director, se armaba un combo que nos interesaba remarcar, y así fue que Israel fue país invitado de este Bafisi. Hay algo importante también de este Bafisi, que es el récord de 113 títulos argentinos entre cortos y largos. Y hay de todo, porque hay desde una retrospectiva de Carlos Schlieper, por supuesto que no completa porque es muy difícil conseguir todo, hasta una competencia de cortos más nutrida y más vital que nunca, pasando por una muy buena competencia argentina. Es un año realmente bueno de cine argentino en Bafisi, y por los nombres que faltan estrenar para el resto del año, va a ser un año, creo, realmente bueno de cine argentino, y eso nos encanta.